Nux Navels presenta Solo Leveling. Capítulo 6. Castigo. Jinwoo abrió los ojos. Podía ver un techo blanco, brillante y le llegaba un olor a desinfectante. También podía sentir que estaba sobre una cama dura. Se dio cuenta de inmediato dónde había abierto los ojos. ¿Un hospital? Aunque últimamente los visitaba menos, desde que había conocido a la cazadora de rango B, Hue, los hospitales todavía eran un lugar al que podía llamar segundo hogar. Después de todo, incluso había rumores de que había una habitación reservada solo para él. Estoy vivo, pensó mientras se incorporaba y ponía la mano contra su pecho para sentir el latido regular de su corazón. No solo estaba vivo, su cuerpo entero se sentía más liviano de lo usual. Comparado con la rigidez que sentía cuando se despertaba en un hospital, algo era diferente. Era como si hubiera despertado después de una buena siesta en su propia casa. ¿Qué? Estaba recordando la escena que había vivido antes de desmayarse. Había sido un acontecimiento impensable. La espada descendiendo, las estatuas rodeándolo. Incluso si hubiera podido esquivarlas de alguna manera, se necesitaría un grupo compuesto por cazadores de rango IS para derrotar a todos los enemigos de la habitación. ¿Cómo salí vivo de allí? Estaba suponiendo que todo había sido un sueño. Afortunadamente, había una manera de averiguarlo. Solo tenía que levantar la sábana y mirar lo que había debajo. Si todo había sido real, le faltaría una pierna. ¿Has recuperado la consciencia?, dijo una voz interrumpiendo sus pensamientos. Mientras Jinwoo enderezaba la espalda, casi saltó del susto, sorprendido por la voz que le hablaba desde un rincón de la habitación. Me disculpo si te he sorprendido, dijo la voz. Desafortunadamente no podemos darnos el lujo de demorarnos aquí por más tiempo. Mientras hablaban, dos hombres vestidos con traje negro, caminaron hacia la cama. ¿Puedo preguntar? ¿Quiénes sois?, preguntó Jinwoo inclinando la cabeza. No reconocía sus caras. Esta es nuestra tarjeta, dijo uno de los hombres que tenía el pelo negro al estilo militar, mientras le entregaba una tarjeta de visita. Asociación de Cazadores de Corea. Departamento de Vigilancia. Jefe de sección, Woo Jin-cheol. Jinwoo leyó la tarjeta. De todos los departamentos de la Asociación de Cazadores, el Departamento de Vigilancia era el único compuesto por cazadores fuertes. Estaban a cargo de monitorizar y mantener a raya a los cazadores. Tenía sentido que fuera un departamento lleno de cazadores de alto nivel. ¿Qué quiere el departamento de vigilancia de mí? Woo Jin-cheol levantó una silla y se sentó cerca de la cama. El otro hombre, que parecía ser su hijo menor, se quedó detrás de él en silencio. Estando tan cerca, los dos hombres con su físico imponente le creaban una gran presión a Jinwoo. Poco a poco, le fueron explicando la situación. Estuve durmiendo durante 3 días, dijo Jinwoo con sorpresa después de escuchar la historia. Por casualidad, ¿recuerdas algo de antes de perder el conocimiento? Creo que sí. ¿Puedes contárnoslo? Dejando a un lado los detalles respecto a la misteriosa voz, les contó todo lo que recordaba de antes de desmayarse. ¿Y ahí es cuando perdiste el conocimiento? Sí. Cuando abrí los ojos estaba aquí. Woo Jin-cheol y su compañero intercambiaron miradas. Dado que la víctima del incidente no parecía saber nada, se encontraban perdidos sobre qué hacer a continuación. Por supuesto, el que estaba más interesado en descubrir qué había pasado era Jinwoo. ¿Cómo he terminado aquí? ¿Un gremio más grande se encargó de la situación? Eso es, se empezó diciendo Woo Jin-cheol. Tras ser contactados por los supervivientes, el Departamento de Vigilancia de Cazadores y el gremio Tigre Blanco llegaron para limpiar el incidente, pero solo pudieron encontrar. Con una gran cantidad de miembros, el gremio Tigre Blanco era uno de los 5 principales gremios de Corea. Si la asociación los había llamado era porque había reconocido que la situación era peligrosa. Encontraron, dijo Jinwoo mientras tragaba saliva. Estaba impaciente por saber qué había pasado. Nada. Todo había desaparecido. No había rastros de ninguna escultura, o de esa estatua gigante. Solo estaba el cazador Sang Jinwoo inconsciente en el centro de la sala. ¿Qué? Dijo Jinwoo poniendo una cara de incredulidad. Tampoco lo podíamos creer. Si hubiera alguna brecha o desconexión entre las declaraciones de los supervivientes o si no hubiéramos encontrado los restos de las otras víctimas, podríamos haber sospechado otra posibilidad, respondió Woo mientras se rascaba la barbilla. Habían pasado 6 años desde que había despertado como un rango y empezado a trabajar para la Asociación de Cazadores. Sentía que ya lo había visto todo, pero esta era la primera vez que se había encontrado con algo así. Incluso tras contactar con otros gremios y ponerse en contacto con agencias extranjeras, nadie había oído hablar de algo parecido a lo que habían descrito los supervivientes. Y por eso,
Es solo una teoría, empezó diciendo con cuidado Wu Jingcheol. Es innegable que había algo peligroso en esa sala. Pero alguien o algo ya se había ocupado de todos ellos. Hasta que la puerta se cerró, ninguna existencia del otro mundo salió por ella. Tenían que considerar todas las posibilidades, no importaba si era poco probable. Después de muchas deliberaciones, la asociación había llegado a una conclusión. Nosotros creemos que existe la posibilidad de que el cazador San Jingwo haya sufrido un segundo despertar. Continuó Wu Jingcheol mientras miraba a Jingwo. Un segundo despertar. Los ojos de Jingwo se ensancharon con la sorpresa. Era un evento raro que una persona que había pasado por un primer despertar, sufriera un segundo. Esa situación era conocida como revivir, ya que todos los cazadores que la habían sufrido habían recibido una cantidad de poder increíble. En circunstancias normales, la gente era incapaz de aumentar su poder después de sufrir un despertar. El poder de un cazador era fijo desde el principio. Pero este no era el caso para los cazadores que sufrían otro, podían saltar sus límites originales. Incluso había habido casos de cazadores de rango C que se habían vuelto cazadores de rango A y cazadores de rango B que habían alcanzado el rango S. San Jingwo. Si experimentó un revivir y ha logrado un poder de rango S. No, quizá incluso mayor, es posible que fuera capaz de tratar con todos los monstruos descritos por los supervivientes, pensó Wu mientras tragaba saliva. Estaba recordando la historia que le habían contado los que habían escapado con éxito. Especialmente esa estatua gigante. Los supervivientes la habían descrito como un monstruo capaz de desintegrar a un rango C con un solo rayo. Para matar a ese tipo de monstruo y solo caer inconsciente, ¿de qué tipo de poder estaban hablando? Preparándose para esa posibilidad, la asociación había puesto una moratoria sobre la información relacionada con el incidente y había pedido silencio a todos los involucrados. Incluso habían colocado a San Jingwo en una habitación privada del hospital y se le estaba dando la mejor atención posible. Quizás existe la posibilidad de que Corea pueda obtener por fin un cazador a nivel nacional, pensó Wu mientras se le aceleraban los latidos del corazón. Una existencia cuyo poder podría superar las armas nucleares. El número de cazadores con un poder a rango nacional era menor a un dígito. Solo podía contener la emoción ante la idea de que tal poder naciera en su propio país. Afortunadamente, era fácil confirmar el despertar de una persona. Tráelo, dijo Wu Jingcheol haciéndole un gesto a su subordinado para que fuera a una esquina a recoger algo de una bolsa. Eso es. Es una herramienta para medir el poder mágico, respondió Jingcheol antes de que Jingwo fuera capaz de responder la pregunta. Era una versión portátil del dispositivo de medición oficial de la asociación, que se encontraba en la sede central. Pero la diferencia entre los dos dispositivos no era tan grande. Simplemente coloca tu mano aquí, dijo mientras señalaba el núcleo incrustado en la parte superior del dispositivo. Tenía el tamaño de un puño humano y su color era negro. Era uno de los núcleos que se podían encontrar en los monstruos de rango A y su precio era de más de 1.000 millones de wons. Esto será crucial para nuestra investigación del incidente. Podemos pedir que colabores, añadió Wu Jingcheol con una expresión severa al ver su mirada silenciosa. Al escucharlo, Jingwo asintió. Revivir. Era un sueño. Si realmente le hubiera pasado, estaría dando un giro completo a su vida. ¿Y qué si le ofrecían comprobarlo gratis? ¿Por qué no debía aceptar? Puso su mano en el núcleo mágico y la piedra comenzó a irradiar una luz tenue. Mientras tanto, las frentes de los empleados de la asociación estaban empapadas de sudor frío. Entonces, la luz que rodeaba el núcleo mágico desapareció y Wu Jingcheol, quitándose sus gafas de sol, verificó los resultados. Sus ojos no podían evitar temblar ante lo que estaban viendo. Esto no puede ser. No importaba cuántas veces lo verificara, los números siempre eran iguales. ¿Cómo puede pasar esto? Era imposible que el poder mágico de una persona que tenía las calificaciones necesarias para obtener una licencia de rango E fuera inferior a 10 puntos. A pesar de que estaba en el nivel más bajo, el poder medio de un cazador de rango E era entre 70 y 100 puntos. En comparación, San Jingwo estaba apenas por encima de una persona común. ¿Es un segundo despertar? Si es así, ¿qué rango tengo ahora?, preguntó Jingwo mientras apretaba sus sudorosas manos. Estaba esperando la respuesta del personal de la asociación. Estaba anticipando un gran resultado. Mientras tanto, Wu Jingcheol examinó el historial de Jingwo para saber cuáles habían sido sus resultados anteriores. Su primer resultado fue 12 y 4 años después fue 10. Disminuyó en 2 puntos, pero eso está dentro del margen de error. Así que no era culpa del dispositivo de medición.
Los poderes de Sang Jin-woo eran simple y llanamente patéticos. El hecho de que todavía estuviera vivo no era más que un milagro. Vámonos, dijo Wu Jin-cheol llegando a la conclusión que permanecer allí era una pérdida de tiempo. Sí, señor. Espera, por favor, dime algo, dijo Jin-woo comenzando a hablar con los dos hombres que estaban recogiendo todas sus pertenencias. Gracias por tu cooperación. Si recuerdas algo más, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, respondió Wu dándole un saludo. Como si prefirieran estar en cualquier otro lugar, los dos hombres abandonaron el hospital rápidamente. La habitación que hasta hacía un momento se sentía abarrotada, ahora estaba completamente vacía. Dijo Jin-woo mientras se frotaba la nuca. Supongo que no era nada después de todo. Ahora que lo pensaba, aparte del hecho de que su condición había mejorado, nada parecía diferente. Y, aunque hubiera sufrido un segundo despertar, era imposible que pudiera derrotar a los enemigos de aquella sala. Me pregunto si el cazador Choi-Jon, conocido como el soldado más fuerte, o el cazador Go-kwon, el mejor entre los rangos S, han tenido un segundo despertar. Como nunca los había visto en acción, no tenía forma de saberlo. Había muchos secretos detrás de los cazadores de rango S, cuyas existencias eran consideradas como algo más allá de las nubes del cielo. Pensó, al darse cuenta una vez más de lo que tenía ante sus ojos. Las palabras seguían flotando en medio del aire. Tienes un mensaje nuevo. Cerró los ojos y volvió a abrirlos. Tienes un mensaje nuevo. Las letras suspendidas en el aire no desaparecieron. Sacudió la cabeza, se frotó los ojos, pero las palabras seguían allí. Además de escuchar voces, ahora veo cosas, pensó mientras se llevaba las manos a la cabeza y se inclinaba hacia adelante. Estaba preocupado por si algo le había pasado a su cabeza. Recordó la condición conocida como estrés postraumático. Había perdido una gran cantidad de compañeros y su propia vida había estado al borde de la muerte. No era extraño que su mente se hubiera roto de alguna manera. Pero, antes de que pudiera llegar a una conclusión, otra idea se coló en cabeza y bajó la mirada hacia sus piernas. La pierna que había sido cercenada limpiamente por la estatua con un escudo ahora estaba pegada a su cuerpo como si nada hubiera pasado. Un templo escondido dentro de una mazmorra doble, una voz en su cabeza, curación espontánea de su pierna y ahora un mensaje. Estaban sucediendo demasiadas cosas. Y sí, no podía dejar de pensar que todo esto estaba relacionado. Una vez que llegó a esa conclusión, los pensamientos de su cabeza se aclararon un poco. Vale, pensó mientras levantaba la mirada. Ahora que ya estaba más tranquilo y con su corazón más relajado, su curiosidad se dirigió hacia el contenido del mensaje. Tal vez contenía pistas que pudieran ayudarlo a resolver el misterio. Probó a extender sus manos hacia las palabras flotantes, pero sus dedos pasaron a través de la pantalla. Supongo que no es una pantalla táctil. Estaba demasiado acostumbrado a usar un teléfono inteligente y no podía pensar de otra manera. No tenía idea de cómo abrir el mensaje. Ah, es verdad, pensó tras recordar sus últimos momentos en el templo. La última vez que había interactuado con la voz misteriosa había sido mediante palabras. Entonces, ¿tal vez debería darle una orden con mi cabeza? ¿O debería hablar en voz alta? Para probar su teoría, Jin-woo repitió todas las frases en las que pudo pensar. Confirmar. Mensaje. Confirmar. Confirmar mensaje. Ver. Observar. Mostrar. Muéstramelo. ¿Y entonces? ¿Qué diablos quieres ver? Volviendo la cabeza hacia la voz, pudo ver por la puerta entreabierta a su hermana pequeña, con su uniforme escolar, que lo estaba mirando fríamente. Dijo Jin-woo incapaz de saber qué contestar. Un hermano mayor que estaba pidiendo cosas al techo de su habitación. No sabía cómo explicarse. ¿Te has hecho daño en la cabeza?, preguntó su hermana pequeña desde la puerta. No, respondió Jin-woo negando con la cabeza. ¿Estás realmente bien?, preguntó una vez más, no muy convencida por las palabras de su hermano. Sus ojos mostraban su preocupación. Te lo acabo de decir, sí. Su hermana pequeña resopló al oír su contestación y comenzó a acercarse a la cama con una mirada penetrante. Pero, acostumbrado a reacciones como esta, Jin-woo levantó sus brazos para defenderse antes de que comenzara a golpearlo. Te dije que dejaras de lastimarte. ¿Sabes lo mucho que me preocupas? Lo siento. Todos los demás parecen hacerlo bien. ¿Por qué eres el único que acaba siempre herido? Lo siento. Las manos que lo golpeaban fueron perdiendo fuerza, hasta que, finalmente, Jina se quedó con la cabeza baja y las lágrimas cayendo por sus mejillas. En ese momento, Jin-woo le dio unas palmaditas en la espalda, haciendo todo lo posible por consolarla. Creía que ya estaba preparado para morir.
Para dejarla atrás, pensó mientras contenía las lágrimas que comenzaban a formarse en sus propios ojos. Gracias a Dios que había regresado con vida, solo ahora se daba cuenta de cuántas veces había estado cerca de la muerte. Era como estar en una pesadilla. En ese momento, Jin-woo volvió su mirada hacia las palabras suspendidas en el aire. Tienes un mensaje nuevo. Y todavía no me he despertado. No podía entender el significado detrás de esas palabras. Pero, ¿qué más podía hacer? Lo importante era que había regresado junto a su familia con vida. Sniff. Afortunadamente, su hermana había parado de llorar. Pero, por otra parte, su discurso continuó durante otra hora más. ¿Lo entiendes? Si vuelves a salir lastimado, abandonaré mis estudios y me pondré inmediatamente a trabajar, así no tendrás que volver a trabajar como cazador nunca más, le dijo con una mirada penetrante que no cuadraba nada con su bonita cara. Era realmente como su hermano. Lo tengo, respondió Jin-woo asintiendo con la cabeza. Solo tras recibir confirmación varias veces, Jina se levantó satisfecha. ¿A dónde vas? A la escuela. Solo me dieron permiso para ausentarme brevemente para venir a verte, pero tengo que volver. Bien, vale. Los exámenes de ingreso a la universidad son el próximo año. Aunque no podía permitirse ponerle un tutor o enviarla a una academia privada, Jina todavía lograba ser una de las mejores estudiantes de su escuela. Su objetivo, convertirse en médico. La niña que no podía separarse de los videojuegos, de repente se había convertido en una estudiante modelo cuando su madre cayó enferma hacía unos años. Y Jin-woo quería asegurarse de que sus sueños se hicieran realidad. Espera. ¿Videojuegos? Sus ojos se abrieron de golpe. Me voy. Jina. ¿Qué? Cuando juegas a un juego. No uso juegos hoy en día. No tengo tiempo mientras esté en mi último año. Respondió Jina rápidamente con una sonrisa. Lo sé, pero quería preguntarte algo. ¿Sobre qué? Hermano mayor, ¿has estado jugando a algo últimamente? Aunque los había dejado atrás, era muy buena. Como tal, la pregunta de su hermano le llamó la atención. Si tengo un mensaje sin leer en un juego, ¿cómo lo abro para saber qué dice? Preguntó Jin-woo mientras seguía mirando las letras flotantes. Primero tienes que abrir la ventana de mensajes. ¿Abrir la ventana de mensajes? En el momento que pronunció la palabra, abrir, sonó un pitido y la ventana cambió. Din. Tienes 2 mensajes sin leer. Bienvenida para los nuevos jugadores. No leído. Misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte. No leído. Funciona, pensó Jin-woo lleno de alegría. ¿Qué? ¿A qué estás jugando? ¿Necesitas ayuda? Preguntó Jin ansiosa por la repentina aparición de felicidad en el rostro de su hermano. No. Quiero probarlo solo, dijo Jin-woo negando con la cabeza. Estaba preocupado sobre cómo reaccionaría su hermana si le contaba todo lo que le estaba pasando. No quiero que mi hermana piense que estoy loco. Así que Jin-woo se tragó las palabras que quería decir y se despidió de ella. Después de confirmar que había tomado el ascensor para regresar a la planta baja del hospital, Jin-woo regresó a su habitación. No puedo cometer el mismo error. Clic, para evitar cualquier atención no deseada, cerró las puertas. Una vez terminadas las preparaciones, se sentó a un lado de la cama y comenzó a leer los mensajes que flotaban ante sus ojos. Tienes 2 mensajes sin leer. Bienvenida para los nuevos jugadores. No leído. Misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte. No leído. El primer mensaje parecía familiar. ¿Dónde he oído sobre eso? Definitivamente he escuchado sobre esto antes. Decidió empezar con el primer mensaje. Abrir, Din. Bienvenida para los nuevos jugadores. Este sistema ayudará al crecimiento del jugador. El incumplimiento de las normas de este sistema puede dar lugar a una penalización. Si se completa con éxito recibirás una recompensa. Ah. Ahora lo recordaba. Eran las palabras que había escuchado antes de perder el conocimiento. También dijo algo sobre un jugador en aquel entonces. Pero al igual que esa vez, no tenía ni idea de lo que eso significaba. Sistema, crecimiento, castigo, recompensa. Eran unas palabras poco claras. ¿Qué será esa recompensa? Le era difícil aplicar las palabras que había leído con las de un videojuego. Al final, solo pudo dejar de pensar en esas palabras y pasar al siguiente mensaje. Tienes un mensaje sin leer. Bienvenida para los nuevos jugadores. Leído. Misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte. No leído. Blue. Abrir.
dijo Jingwo, aunque el título era demasiado sospechoso y hacía que se le acelerara el corazón. Din. Misión diaria, la preparación para ser más fuerte. Leído. 100 flexiones, incompleto, 0 de 100, 100 abdominales, incompleto, 0 de 100, 100 sentadillas, incompleto, 0 de 100, correr 10 km, incompleto, 0 de 10. La advertencia, si la misión diaria no se completa, traerá asociada una misión de castigo. Uff. ¿Qué es esto?, gimió tras ver el mensaje. Una misión diaria. Además de eso, con el título de La preparación para ser más fuerte. Esperaba mucho más que una simple tabla de ejercicios con un título como ese. Al menos, era seguro que si completaba los ejercicios de la misión, su cuerpo mejoraría un poco. ¿Era este el crecimiento y la recompensa que prometía el sistema? Ahora que lo pienso. Recordó haber leído algo sobre los que tienen problemas deben escuchar a su voz interior en algún libro. Supongo que mi cuerpo me está diciendo que estoy hecho un asco. Su deseo de hacerse más poderoso debía haber sido muy intenso para hacer que estas palabras sin sentido flotasen por el aire. Más que avergonzado, se sentía decepcionado. Si pudiera volverme más fuerte con eso. ¿Quién no lo hubiera hecho antes? Ah, no me importa, dijo para sí mismo mientras sacudía la cabeza con incredulidad. Se sentía patético por haber tenido la expectativa de encontrar alguna respuesta en los mensajes. Jingwo se acostó sobre la cama mirando al techo. Aunque no estaba haciendo nada en particular, el tiempo pasaba rápidamente. Cuando comenzó a sentir el peso del silencio de todo el hospital, se incorporó de golpe. Todavía. No podía dejar de preguntarse qué pasaría si eso provocaba un cambio. Su cabeza estaba dividida entre la anticipación de que ocurriera algo y la sospecha de que quizá debería intentarlo. No puede doler después de todo. No podía pasar nada malo si probaba hacer alguno de los ejercicios. Tras pensarlo un poco más, tomó la decisión de intentarlo. Hizo algunos estiramientos después de levantarse de la cama e intentó hacer algunas flexiones apoyándose sobre el fondo de la cama. 1, 2, 3. Los números comenzaron a subir rápidamente. 97, 98, 99 y 100. Cuando terminó la serie, para su decepción, nada había cambiado. Solo sus brazos estaban algo doloridos. ¿Y ahora qué?, dijo mientras se ponía de pie con una sonrisa en su rostro. Tienes 2 mensajes. Bienvenida para los nuevos jugadores. Leído. Misión diaria emoticono cara triste la preparación para ser más fuerte. Leído. Los mensajes, no leídos, se habían convertido en leídos, las palabras que decían que los mensajes estaban sin leer habían desaparecido, pero ya no tenía ninguna intención de continuar aceptando esas mentiras. Sintió que había hecho suficiente. Sin remordimientos, cerró la ventana de mensajes y dando un bostezo, volvió a la cama. Después de hacer ejercicio durante tanto tiempo, comenzó a sentirse somnoliento mientras que el brillo naranja del atardecer se veía desde la ventana. ¿Ya es tan tarde? El hombre del departamento de vigilancia le había explicado que la cuenta del hospital sería pagada por la asociación y por ello, no tenía prisa en ser dado de alta. Tal vez haga que el hospital realice algunas pruebas y se aseguren de que estoy completamente sano, pensó mientras yacía sobre la cama. Estoy seguro que las alucinaciones desaparecerán después de un tiempo. Sus párpados se cerraron lentamente y pronto cayó en un profundo sueño. Tic-tac, tic. Mientras dormía, el reloj de la pared opuesta seguía marcando las horas. A medida que pasaba el tiempo, las manecillas del reloj pronto apuntaron a las 11:59 y 57 segundos. Tic. 58, tac. 59, tic. 60, tac. El reloj señalaba las 12. Din. Se ha agotado el tiempo para completar la misión diaria. Vas a ser trasladado a la zona de castigo durante un tiempo determinado. Brom. Jingwo abrió los ojos ante un intenso temblor que sacudió todo su cuerpo. ¿Terremoto? Se levantó y se agarró al borde de la cama. El temblor era tan fuerte que le era difícil mantenerse de pie. Brom. Pero con cada segundo que pasaba, los temblores empeoraban. De repente, SHHHHHHHHHHHHH. El borde de la cama al que se estaba agarrando se rompió. No, había desaparecido de entre sus manos. Cuando las miró, sus manos estaban llenas de una sustancia blanca. ¿Arena? SHHHHHHHHHHHHHHH. El resto de la estructura de la cama se transformó en arena mientras el temblor se hacía más fuerte. Brom. Guau.
Incapaz de aguantar sobre la cama, finalmente fue arrojado al suelo. ¡Guau! Gritó mientras saltaba arriba y abajo en la habitación. Uno por uno, todos los muebles y objetos de la habitación se convirtieron en arena. ¡Plas! Al final quedó incrustado sobre algo que no debía estar allí. Las yemas de sus dedos sintieron la suavidad de la arena. El terremoto se había detenido. Cof, cof. Mientras escupía la arena que le había entrado en la boca, levantó la cabeza. Se encontraba en medio de un vasto desierto. Levantándose, se sacudió la arena de la ropa y miró a su alrededor. En todas direcciones, vio un campo interminable de área que se extendía hacia el horizonte. ¿Un desierto? No había ninguna explicación lógica para eso. Hasta hacía unos momentos, descansaba sobre la cama de un hospital en medio de Seúl. Agarró un puñado de arena y la dejó caer. No hay viento, pensó mientras la arena caía en línea recta hasta el suelo. No solo no había viento, mirando hacia arriba, no había sol, ni luna ni estrellas. Era un cielo vacío como si un bote de tinta negra se hubiera derramado sobre un lienzo. Aunque lo más extraño era que, a pesar de la falta de luz, no tenía problemas para ver su entorno. ¿Dónde estoy? En medio de un ataque de pánico, trató de comprender la situación. De repente, escuchó el sonido de arena moviéndose a su alrededor. SHHHHHHHHHHHHHH. La arena del suelo a su lado se estaba hundiendo. Usando toda su fuerza, Jin-woo luchó para no ser absorbido por el remolino. A medida que el área hundida se ampliaba, apenas era capaz de escapar usando sus dos manos. Mientras se sentaba jadeando con las dos manos, miró hacia el agujero que se había creado en el suelo. La parte inferior del remolino estaba vibrando de una forma extraña. Por poco no había terminado en el fondo. Espera, dijo mientras sus ojos se estrechaban. No está vibrando. Viéndolo más de cerca, se dio cuenta de que algo grande estaba debajo de la arena. Sintiendo que algo no iba bien, se levantó del suelo y comenzó a retroceder. Como si se estuvieran confirmando sus sospechas, una columna de arena salió disparada desde el agujero mientras retrocedía caminando hacia atrás. ¡Sa! Como si estuviera delante de una cascada, la arena cayó a su alrededor revelando lo que había salido de la tierra. Un bicho, dijo Jin-woo mientras sus ojos se ensanchaban del susto. Un 100 pies gigante se había elevado desde la arena. ¡Screed! Era un monstruo con una altura superior a la de un edificio de 5 pisos. Esto es imposible, dijo Jin-woo tragando saliva. Era una existencia enorme. Nunca había oído hablar de un 100 pies de ese tamaño. Pero no era solo su tamaño lo que lo había sorprendido. ¿Por qué hay un nombre flotando sobre esa cosa? Creía que estaba soñando. Cerró los ojos y los abrió de nuevo. Nada había cambiado. El nombre del 100 pies flotaba sobre su cabeza en letras rojas. Era como el monstruo de un videojuego. 100 pies gigante de arena venenoso. Junto a su extraña y peligrosa figura, tenía un nombre que solo invitaba a echar a correr. Especialmente esa parte de venenoso. 2 colmillos del tamaño de un niño sobresalían de su boca llamando su atención. Su nombre dejaba claro lo que sucedería si fuera atravesado por ellos. Parece que tiene hambre, dijo Jin-woo cuando vio que la boca del 100 pies se abría y se cerraba repetidamente sin descanso. En ese momento, un sonido resonó en su cabeza. Misión de penalización, sobrevivir. Sobrevive hasta que termine el tiempo. Tiempo requerido, 4 horas. Tiempo restante, 4 horas, 0 minutos, 0 segundos. Esto es una broma. Pero en ese momento, el tiempo se redujo a 3 horas 59 minutos y 59 segundos, y el 100 pies comenzó a moverse lentamente a través de la arena como si hubiera estado esperando a que comenzara la cuenta atrás. SHHHHHHHHHHHHHH. Espera. ¿Qué? Dijo Jin-woo mientras daba la vuelta y comenzaba a correr. Tropezó, cayó, rodó por el suelo, pero rápidamente se sacudía la arena y volvía a correr. Cuando miró hacia atrás, sus ojos se ensancharon cuando vio que había más pilares de área apareciendo detrás de él. ¡Screed! ¡Screed! Antes de darse cuenta, 7 cabezas de 100 pies se habían levantado del suelo y lo miraban fijamente. ¡Screed! ¡Screed! Mierda, la cara de Jin-woo palideció cuando escuchó sus aterradores chillidos. Exactamente 4 horas después, reapareció en la habitación del hospital.
Plaf. Estaba tumbado en el suelo de la habitación, tosiendo de dolor. Cof, 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 cof. El interior de su boca estaba seco y los ojos le lloraban por la arena. Jinwoo estaba tendido en el suelo gimiendo. No tenía fuerza ni para mover un solo dedo. ¿Qué ha sido eso? Mientras jadeaba, un nuevo mensaje apareció ante su rostro. Din. Has completado la misión de penalización. ¿Misión de penalización? Pensó mientras fruncía las cejas, incapaz de comprender si había hecho algo que mereciera un castigo. Buscando en sus memorias, recordó la frase de la misión diaria, que había abandonado a la mitad. Recordó la parte que decía que iba a sufrir una penalización si no la completaba. ¿Quieres decir eso? ¿No ha sido una alucinación? Era cierto. No había sido una alucinación. No había sido un sueño. No había necesidad de comprobarlo pellizcándose las mejillas. El dolor que estaba sintiendo por correr hasta el límite de sus fuerzas, el dolor de ser arañado por las patas de los 100 pies. Lo estaba sintiendo incluso ahora. Todo era real y casi había encontrado la muerte en ese lugar. Eso ha sido demasiado. No podía dejar de pensar que ese castigo casi lo había arrojado a las fauces de la muerte. Al mismo tiempo, un temor premonitorio se apoderó de él. Si lo que acababa de pasar se debía a la misión diaria, significaba que esto no había terminado. Como si fuera una señal, el sonido volvió a resonar. Din. Sorprendido por el ruido, al final se relajó al darse cuenta de que no era otra misión. Has completado la misión de penalización y has ganado una recompensa. ¿Te gustaría comprobarla? Opción sí, opción no. ¿Recompensa? La palabra recompensa había llamado su atención, pero desafortunadamente carecía de la fuerza necesaria para preocuparse por esos detalles en este momento. Era testigo de lo difícil que había sido la misión de penalización. Recompensa o lo que sea. Solo quiero descansar. Y con eso cayó en un profundo sueño. Oh, ¿no? ¿Por qué está tirado en el suelo? A la mañana siguiente, la enfermera que tenía asignada se encontró con una escena impactante cuando entró a la habitación. Su paciente yacía en el suelo y había arena por todas partes. Incluso la ropa estaba llena de arena. La enfermera tiró el informe sobre el paciente sobre la cama y presionó el botón de alarma. «Que alguien venga a ayudar», gritó. «¿Cuál es el problema? Porque el señor Sang está tirado en el suelo», dijo el doctor Yuchiu cuando entró en la habitación. «No estoy segura. Estaba bien anoche, lo acabo de encontrar en este estado ahora mismo. Primero vamos a llevarlo a la cama». 1, 2. Entre los dos subieron a Jinwoo a la cama haciendo que se hiciera un pequeño corte en una de sus manos con el informe que la enfermera había arrojado sobre la cama. Pero ninguno se dio cuenta. «Vamos a comprobar su estado», dijo el doctor mientras comenzaba a revisar su cuerpo en busca de anomalías. «¿Qué está pasando? Solo está durmiendo». El doctor suspiró aliviado. La Asociación de Cazadores había solicitado cuidados especiales para ese paciente. No podía dejar de estar nervioso por si le hubiera pasado algo. «Vamos a dejarlo descansar. Parece estar en un sueño profundo», dijo Yuchiu mientras se preparaba para abandonar la habitación. Pero en ese momento se dio cuenta de que todo el suelo estaba lleno de arena. Creo que deberíamos limpiar la habitación un poco. Señora Yure, se lo dejo a usted. ¿Entendido, doctor?» Cuando el médico salió de la habitación, la enfermera Choi Yure también suspiró aliviada. Era bueno que nada malo hubiera sucedido. Después de todo, no había ningún médico o enfermera que deseara que sus pacientes empeorasen. Además, el hospital en el que trabajaba estaba especialmente dedicado al tratamiento de los cazadores. Había visto demasiados finales desafortunados y no quería ver a alguien que estaba bajo sus cuidados muriese. Tranquilizada, comenzó a limpiar la habitación cuando notó algo en el suelo. Era una gota de sangre. ¡Oh! La gota de sangre había caído de la mano del paciente que se extendía sobre el suelo desde la cama. Sorprendida, buscó la herida, iniciando una inspección cuidadosa. «Esto es», dijo mientras miraba el dorso de la mano. Había rastros de sangre fresca, pero ningún rastro de una herida. Cuando terminó de limpiar la sangre de la mano, vio que estaba perfectamente sana. Se curó su corte en un instante, pensó mientras miraba la cara de Jinwoo. Parecía estar durmiendo sin que nada en el mundo le preocupase. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.